Colombianos muy atentos porque como ya era de esperar, los medios de desinformación en nuestro país crearon la cortina de humo perfecta, y eso con el fin de atacar al presidente Gustavo Petro y desviar la verdadera atención sobre Abelardo de la Espriella y su presunto plan para hacer fraude en las elecciones que se avecinan. Y es que según estos medios de desinformación relacionan a Papá Pitufo con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero no mencionan para nada lo que dijo en algún momento el general Juan Carlos Buitrago, y esto según sobre la captura de Papá Pitufo, donde intervinieron personas como el señor Andrés Pastrana y según el señor Abelardo de la Espriella, y eso bajo el gobierno del señor Iván Duque, pero lo veremos más adelante. Pues estas son las según acusaciones en contra del presidente Gustavo Petro de este medio de desinformación en nuestro país, y esa cortina de humo que crearon estas personas con el fin de proteger a Abelardo de la Espriella, pero eso termina de hundirlo aún más, y escuchemos muy bien lo que dicen estas personas. En medio de uno de los mayores escándalos de este gobierno por el supuesto intento de infiltración de dineros del contrabando a la campaña Petro Presidente a comienzos de 2025, se llevaron a cabo dos reuniones a puerta cerrada entre el abogado de Papá Pitufo y Jorge Lemus, cuando era jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. Esos encuentros quedaron documentados en varias grabaciones a las cuales tuvo acceso Noticias Caracol. En los audios queda claro que antes de que cualquier autoridad colombiana tuviera acceso al llamado zar del contrabando, al menos 4 emisarios que se presentaban en nombre del gobierno sostuvieron comunicación directa con él. También se escuchan los ofrecimientos que le hizo Lemus a alias Papá Pitufo de beneficios judiciales como si fuera una autoridad judicial, y las advertencias que hizo el abogado en su nombre, en nombre de su cliente, frente a las consecuencias que traería para el gobierno y el círculo del presidente si el llamado zar del contrabando cuenta todo lo que sabe. Esto es exclusivo. Pues si eso fuera así, el presidente Gustavo Petro no estaría en este momento pidiendo la extradición hacia Colombia de Papá Pitufo. Pues si fuera así, el presidente no necesitaría traerse a Papá Pitufo para acá, para Colombia, porque terminaría de hundirlo aún más, según estos medios de desinformación. Y además, en algún momento, al presidente Gustavo Petro le revelaron que Papá Pitufo quiso infiltrar el gobierno con algún dinero que intentaron meter en la campaña de Petro presidente, pero ese dinero fue devuelto. Ahora bien, miremos muy bien cómo bajo el gobierno del señor Iván Duque, algunas personas fueron mencionadas, pues el general que estaba a cargo de la Polfa en aquel entonces se iba a encargar de atrapar a Papá Pitufo, pero según él, personas como Andrés Pastrana y Abelardo de la Espriella tuvieron mucho que ver en que no pudieron capturar a Papá Pitufo en aquel entonces. Y dice lo siguiente: otro de los alias que rodean a la nueva fiscal general de la Nación, la encargada Marta Mancera, es Pitufo, un veterano negociante caldense radicado hace más de 30 años en Cali. Escuchen muy bien, este señor hace más de 30 años está haciendo eso, y luego dicen estas personas echarle la culpa al presidente Gustavo Petro, quien es señalado de ser el principal contrabandista del país e intocable por la justicia. Se trata de Diego Marín Buitrago, quien ha negado tener negocios ilegales en el puerto de Buenaventura y en las fronteras de Venezuela y Ecuador, pero que estuvo a punto de ser capturado por el director de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa en 2020, el general Juan Carlos Buitrago, el mismo que denunció al expresidente Andrés Pastrana y al abogado Abelardo de la Espriella de interponerse en su camino para torpedear todo, tal como sucedió. Raya revela la fotografía de Diego Marín Buitrago, la primera que se conoce de él a color, y el documento reservado de inteligencia de la Polfa, donde se detalla que alias Pitufo es el líder de una organización dedicada al lavado de activos del narcotráfico a través de contrabando de ropa, licores y cigarrillos. En ese mismo documento se estableció que el objetivo principal de la, abro comillas, Operación Dorado, cierro comillas, era capturar a Marín y a 3 miembros más de su organización durante el primer semestre del 2020.
Sin embargo, el general Buitrago fue removido del cargo por el entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y el presidente Iván Duque. La orden habría venido de Pastrana y de la Espriella, según denunció el general Buitrago en un libro publicado por la editorial Planeta. Escuchen muy bien esto, esas dos personas tuvieron mucho que ver con entorpecer la captura de este señor, y eso bajo el gobierno del señor Iván Duque. Ahora la pregunta es ¿por qué? Pues esto era lo que decía el general Juan Carlos Buitrago, de acuerdo a que él denunció que Andrés Pastrana y Abelardo de la Espriella tuvieron mucho que ver con entorpecer todas estas operaciones que se estaban realizando en contra de Papá Pitufo en aquel entonces. Sí, pues es que lo que sí es cierto, general, es que usted adelantó investigaciones en contra de Diego Marín, también señalado en el pasado como lavador del cartel de Cali. Y tanto Saab como Marín tienen como defensa al señor abogado de la Espriella, que a su vez era el abogado también de Carlos Holmes Trujillo, el exministro de Defensa, que en paz descanse. Escuchen muy bien esas declaraciones, pues según el señor Abelardo de la Espriella, según también defendía a este criminal en aquel entonces. Entonces, ¿usted cree que simplemente todo esto hace parte de una persecución en su contra? Yo manifesté, y así está contenido en el libro, que sentí profunda indignación cuando corroboré que el abogado de los bandidos que perseguía era el mismo abogado del ministro de Defensa, quien pues debe, por la naturaleza de su cargo, está informado, está permanentemente ilustrado sobre las investigaciones que se adelantan. Y según ese ministro de Defensa, que según el abogado de él era Abelardo de la Espriella y también era abogado de Papá Pitufo, pues tuvo que ver mucho con sacar al señor Juan Carlos Buitrago del caso. Hizo bajo el gobierno del señor Iván Duque. Y escuchemos muy bien algunas de las cosas que decían sobre cómo entorpecieron esa operación bajo el gobierno de Iván Duque. Y luego salen estas personas a echarle la culpa al presidente Gustavo Petro, que según recibió dineros de este señor, cuando este señor hace más de 30 años está operando, y eso operó bajo los gobiernos de esta gente, de estos políticos de derecha de nuestro país. Revela grabación de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en la que habla sobre gestiones irregulares en el Ministerio de Defensa en el gobierno anterior. El fiscal del caso asegura que el zar del contrabando tenía contacto directo con el fallecido exministro Carlos Holmes Trujillo. Y escuchen muy bien ustedes, lo dice el mismo Papá Pitufo. Aquí no estamos hablando de ningún abogado como según asegura Noticias Caracol. Aquí estamos escuchando y vamos a escuchar la voz real de Papá Pitufo, donde se involucra en aquel entonces el ministro de Defensa, el señor Iván Duque, y cómo eso tuvo que ver para que no capturaran a Papá Pitufo en aquel entonces. Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, fue grabado por agentes infiltrados de la policía cuando hablaba sobre cambios en las directivas policiales. El hombre detalla el episodio de cómo se dio la salida del exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, Juan Carlos Buitrago. Yo peleé con Buitrago allá. ¿Desde allá? Desde allá peleé con. ¿Y quién perdió? Él está afuera, se está donde siempre ha estado. Amigo Carlos Trujillo, ¿dónde estás? En Europa. Estás por ahí. Que ese ya pronto te queda sin cargo. Ahí donde a Dios que los políticos no negocian. ¿No buscaron? Pensó que. Señor, si uno está para generar amigos, no para venir aquí. O sea, ¿qué necesidad hay de. Él pensó. Si fuera que fueran santos. Él pensó que usted le iba a decir: uno no se vaya a generar. Usted lo más, claro, ya, váyase director, señor, no renunció, lo cable y se le aceptó, hasta luego. Todas las declaraciones del ministro de Carlos Holmes. Ahí lo dijo. ¿Y qué otro tema? Ya, se fue. Eso partió, renunció, usted pensó que no le iban a aceptar. ¿Verdad? ¿Era eso? ¿No lo viste pues metiéndose a ternas para director? Sí. Yo no ¿Se metió en una terna para director?
Pregúntele. ¿Sabes qué? El loco no lo quiere ni mierda. ¿Quién? Adivine, ¿a quién no quiere usted? Castellano. La grabación hace parte de las pruebas de la fiscalía. Y es que en pocas palabras, el señor Papá Pitufo, tuvo mucho que ver con que saliera del cargo el señor general Juan Carlos Buitrago en aquel entonces. En pocas palabras, estaba infiltrado el gobierno en aquel entonces por esas personas. Y luego salen a decir que el que se filtró fue en el gobierno del señor Gustavo Petro, cuando eso ya venía sucediendo y como denunció en aquel entonces el general Carlos Buitrago, estas personas tuvieron mucho que ver en que a este señor no lo capturaran en aquel entonces. Y eso es grave porque el general Juan Carlos Buitrago denunció y dijo que Andrés Pastrana y Abelardo de Espriella tuvieron mucho que ver en que no capturaran a Papá Pitufo. Y eso bajo el gobierno de Iván Duque. Ahora escuchen muy bien ustedes esto y saquen sus conclusiones porque esto tiene que ver mucho con eso, con Papá Pitufo y cómo interfirieron en eso aquellas personas bajo el gobierno de Iván Duque. Y dice: en diciembre del 2019, el entonces general Juan Carlos Buitrago, quien era director de la Policía Fiscal y Aduanera, la Polfa, estaba ya acercando a Papá Pitufo, de quien solo se conocía una foto a color. Se llamaba Operación Dorado y en ella se explicaba al detalle cómo atraparían a Rey de los Puertos junto a 3 de sus lugartenientes. Cuando estaban a punto de atraparlo, el expresidente Andrés Pastrana empezó a hacer una serie de cuestionamientos al general. Desde el 2017 se habla de supuestos nexos entre el exdirector de la Polfa y el régimen de Nicolás Maduro. Pastrana se habría enterado de las relaciones con funcionarios del chavismo por intermedio de su aliado opositor. En varios desayunos con quien fueron ministros de defensa en el 2019, Carlos Hormes Trujillo, Pastrana le pidió su cabeza cuando se enteró de que el general Buitrago demandó al expresidente y a su abogado Abelardo de Espriella por torpedear su trabajo y específicamente entorpecer la Operación Dorado. Funcionarios de la Polfa y del gobierno de Juan Manuel Santos aseguraron que el desempeño de Buitrago para desenmascarar a Al-Assad, el cuestionado empresario con gran influencia en el régimen de Maduro, fue vital. A pesar de eso, Pastrana seguía presionando vía Twitter y en reuniones presidenciales para que el general Buitrago saliera de la institución. Hasta ese momento el presidente Iván Duque venía respaldando su gestión, pero en diciembre del 2019 le termina bajando el pulgar. Unos meses después, justo cuando empieza la pandemia, Duque lo envía de agregado a la Embajada de Italia, un cargo completamente irrelevante ya que la embajada estaba cerrada debido a pandemia. Colombianos, escuchen muy bien ustedes. O sea que estas personas tuvieron mucho que ver para que no atraparan a Papá Pitufo en aquel entonces bajo el gobierno del señor Iván Duque. Ahora la pregunta es, ¿qué querían estos dos personajes? ¿Por qué estaban tratando de que este señor no fuera atrapado por la Polfa en aquel entonces? ¿Cuáles eran las relaciones de Papá Pitufo con, según Andrés Pastrana y Abelardo de Espriella? Pero luego salen esos medios de desinformación a crear una cortina de humo, a echarle la culpa al presidente de algo que él ha denunciado en los últimos años, y eso pues sobre cómo este señor se infiltró en los gobiernos de estas personas. Ahora dicen que se infiltró en el gobierno del presidente Gustavo Petro cuando él ha sido el que ha denunciado a este señor y sus nexos con otros gobiernos. Así que no nos dejemos comer cuento de esos medios de desinformación y esas cortinas de humo que hacen con el fin de desviar la verdadera atención y lo más importante en nuestro país. Luego habrán personas que terminan creyéndole a esos medios de desinformación. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.